una trampilla en el escenario, un guión desaparecido y un secreto por el que alguien estaba dispuesto a matar. Bienvenido a Crimen y Sombra. Soy tu anfitrión Alejandro. ¿Desde dónde lo estás viendo hoy? Déjalo en los comentarios. Siempre hacen que este canal se sienta como en casa. Vamos a empezar. Era una de esas mañanas que hacían que el pueblo de Little Witchford pareciera sacado de un cuento de hadas. El rocío aún se aferraba delicadamente a los bordes de los pétalos de rosa, y un fino velo de niebla suavizaba los muros de piedra de las casas y la puntiaguda aguja de la iglesia de San Bernabé. La fiesta anual de la cosecha estaba a solo 2 días de distancia, y todo el pueblo bullía con los preparativos. Se hablaba de concursos de bizcochos, una exposición canina, y lo más emocionante, una actuación especial de la Sociedad de Teatro Amateur de Witchford. La sociedad, ubicada en el antiguo salón parroquial, había decidido organizar La sombra del hechicero, una obra de misterio escrita por la difunta Lady Adelaide Fitzmaurice, una autora local solitaria de poca fama, fallecida el año anterior. Era una obra peculiar y melancólica, con hechizos susurrados, secretos largamente enterrados y una escena siniestra ambientada bajo una trampilla en un escenario iluminado con velas analas. Las 10:17 en punto. La señorita Marple cruzó con agilidad las puertas de roble del salón parroquial, con su pulcra figura envuelta en tweed y las manos enguantadas, sujetando una pequeña libreta. No había venido al ensayo de la obra, aunque había prometido asistir la primera noche. En cambio, había accedido a ayudar a la señora Penélope Hardcastle, presidenta del gremio de damas de beneficencia y una especie de tirana benévola, a clasificar las donaciones para la rifa en la trastienda. Jane, llamó Penélope desde detrás de una enorme pila de juegos de mesa y galletas en caja. Dicen que el vicario donó una botella de licor de flor de saúco. Esperoba Jerez. La señorita Marple sonrió. Tenemos que conformarnos con el alimento espiritual, Penélope. Pero antes de que Penélope pudiera responder con su habitual carcajada, un grito atravesó el aire, un sonido agudo y áspero, que no encajaba en una acogedora mañana inglesa. Los ojos de la señorita Marple se dirigieron hacia el escenario. Salieron corriendo a la sala principal, donde el elenco se había reunido para el ensayo general. El decorado estaba a medio construir en llanos de bosque pintados a un lado, una plataforma de madera irregular con una trampilla vieja en el centro. Había algunos objetos de utilería dispersos por todas partes. Ancapas, faroles, un búho de papel maché allí tendido junto a la trampilla abierta. Estaba el cuerpo desplomado de Ronald Ainsworth, el hombre principal de la sociedad, y un abogado jubilado, conocido más por su vanidad que por su actuación. Él no se movía. Tenía la mano retorcida bajo él, la peluca suelta, sus ojos miraban, sin ver, las vigas pintadas del techo. La señorita Marple se quedó sin aliento. Vio cómo la trampilla colgaba ligeramente torcida. Notó a los asustados miembros del elenco paralizados en su sitio. Vio el agudo destello de algo metálico escondido justo debajo de los pliegues del telón. Y entonces oyó, en voz baja, al director de escena susurrar. Estaba ensayando la escena de la muerte. Pero eso no era actuación. Durante el resto del día, Little Witchford tararea con la estridente e irresistible corriente de chismes. La noticia de la muerte de Ronald Ainsworth se extendió más rápido que una gripe. Empezó con el elenco, por supuesto, la mayoría de los cuales se encontraban en el salón parroquial, en diversos estados de shock, incredulidad o indignación. Doris Pelham, quien estaba a punto de maquillarse, se desmayó en la caja de utilería. Timothy Green, el joven policía de Cheltenham, murmuró algo sobre un infarto y se paseaba de un lado a otro con un portapapeles que no se suponía que debía tener. Y cuando finalmente llegó el doctor Edwin Mallison, después de ser citado por 3 llamadas telefónicas distintas,
y un mensajero de 12 años sin aliento. Confirmó, con su habitual tono conciso, que Ronald Ainsworth estaba efectivamente muerto. A mí rompí el cuello y murmuré con tristeza. Probablemente por la caída, aunque el ángulo es peculiar. La señorita Marple lo oyó decirlo, pero no hizo ningún comentario. En cambio, se mantuvo algo apartada de los demás, con la expresión tan serena como siempre, con los ojos medio ocultos por la suave curva de su sombrero de paja. Su mirada se desvió, apenas un instante, hacia el borde elevado de la trampilla, y las marcas de desgaste en el suelo de madera cerca del cuerpo de Ronald. Por supuesto, los ensayos se cancelaron. La reunión del comité de la fiesta se pospuso, y para la hora del té, los rumores locales corrían a toda velocidad. En la panadería de High Street, la señora Longhurst le dijo a 3 clientes distintos que Ronald había sido envenenado. En la oficina de correos, el señor Pritchard afirmó que Ronald había sido alcanzado por un rayo, nada menos que en el interior de su casa en el Rose y Briar, el único bar del pueblo. El propietario, Bertie Dobbins, se inclinó sobre la barra y declaró con gusto que era la esposa. Siempre Louise, a pesar del hecho de que Ronald Ainsworth nunca se había casado para cuando el reloj dio las 6. Todos en el pueblo ya se habían formado una opinión. Todos, al parecer, menos la señorita Marple, estaba sentada tranquilamente en el salón de su pulcra casa de campo en Church Lane, con una bandeja de pastel de semillas y té de limón intacto a su lado. El periódico, abierto pero sin leer en su regazo. Su mirada se desvió hacia la fotografía enmarcada del aparador, su querido sobrino Raymond, sonriendo en alguna función literaria, y luego hacia los altos geranios que florecían en la jardinera. Pero su mente seguía en el salón parroquial. Ronald había estado ensayando una escena de muerte, recordó. Según el guión, la extraña y serpenteante obra de Lady Adelaide Fitzmaurice, su personaje sería traído a una cámara oscura bajo el escenario, donde encontraría un final ambiguo y fantasmal. Una vela parpadean, se oyó un grito, y entonces el telón en la señorita Marple consideró este detalle. El arte imita la vida, o viceversa. En ese momento, un golpe en la puerta principal interrumpió sus pensamientos. Era el joven agente Green, incómodo con su uniforme prestado y claramente ansioso por parecer importante. Señorita Marple comenzó, aclarándose la garganta. Disculpe, la ama pero, dado que estaba allí, me preguntaba si podría pedirle una declaración. Claro, querido, dijo con dulzura, invitándolo a pasar. Pasa y come un trozo de pastel. Siempre me parece que la gente habla mejor con el estómago lleno. El agente Green se sonrojó, pero obedeció. Sacó una libreta y se sentó rígidamente en el borde del sillón floral. ¿Viste a alguien actuando de manera sospechosa esta mañana?, preguntó, lamiendo la punta del lápiz. Bueno, la mayoría del elenco estaba actuando, dijo la señorita Marple amablemente, pero ese es precisamente el propósito del teatro, ¿no? Sin embargo, noté que el señor Ainsworth parecía bastante agitado antes de subir al escenario. ¿Agitado cómo? Le hablaba con cierta brusquedad a la señorita Greer. ¿Y ella está con él, señorita Greer? El agente Green parpadeó ansí. Angela Greer interpreta a la hechicera. Una chica muy guapa, aunque un poco severa. Lleva varios años en la sociedad y creo que está muy orgullosa de su papel. El agente Green garabateó esto, aunque frunció el ceño. ¿Crees que tendría algún motivo? Dios mío, no me atrevería a presumir, dijo la señorita Marple, con una leve sonrisa. Solo observo. En ella le sirvió una segunda taza de té, pero supongo, añadió, si a uno lo pasaran por alto, para el papel principal, en las últimas 3 obras, y luego tuviera que soportar las interminables instrucciones de Ronald Ainsworth sobre cómo morir adecuadamente, bueno,
Eso podría poner a prueba su paciencia. El agente levantó la vista rápidamente. ¿Estás diciendo que ella lo mató? No, en absoluto, dijo la señorita Marple. Pero creo que debería hablar con ella. Y quizás también con el señor Peter Bellamy. Bellamy. Él diseñó el decorado. Al fin y al cabo, esa trampilla fue obra suya. Green cerró su cuaderno y se puso de pie. Con las mejillas sonrojadas, me pondré al día con eso enseguida. Gracias, señorita Marple. Cuando la puerta se cerró tras él, la señorita Marple regresó a su asiento. Ella todavía no había tocado su té afuera. El crepúsculo se cernía sobre Little Witchford. Las farolas se encendían una a una a lo largo de la calle mayor, y las campanadas de San Bernabé emitían 6 suaves notas. A lo lejos, un perro ladró. Se corrió una cortina y en las casas del pueblo, los vecinos hablaban en voz baja. La muerte los había conmocionado. Ronald Ainsworth podía ser un hombre pomposo, pero era de ellos. Juzgaba los pasteles de manzana en la fiesta. Enseñaba bridge en el salón del pueblo. En una ocasión, había patrocinado la reparación del órgano de la iglesia, aunque se lo recordaba a todos constantemente. Su ausencia ya se hacía sentir. Mientras tanto, en el tranquilo salón de su cabaña cubierta de hiedra, alguien, quizás la misma persona que lo vio caer, estaba sentado junto al fuego, fingiendo leer, y de vez en cuando miraban hacia la chimenea vacía, donde un solo retal de encaje de traje roto yacía enterrado bajo la rejilla. En el pueblo, al parecer, estaba de luto, pero no todos estaban de luto. La señorita Marple, por su parte, pasó la tarde tejiendo junto al fuego, con el suave tintineo de sus agujas, mientras terminaba el talón de un calcetín. Sin embargo, no pensaba en la lana ni en los puntos. Estaba pensando en algo que Ronald había dicho el día anterior. Durante una breve charla frente a la frutería, se había acercado con aire conspirador y había dicho: «A todos les gustaría librarse de mí, Jane. El problema es que sé demasiado». En aquel momento había asumido que se trataba de un toque teatral, pero ahora ya no estaba tan segura. Mientras las últimas brasas se apagaron en el hogar, la señorita Marple se reclinó en su silla, con los ojos cerrados y la mente bien despierta. Había algo bajo aquella trampilla, más allá de astillas y sombras. Podía sentirlo. Al fin y al cabo, los secretos salían a la luz, sobre todo en lugares donde se levanta el telón y la gente finge ser otra persona. Y el teatro, como el pueblo, estaba lleno de gente así. A la mañana siguiente, el salón parroquial permanecía cerrado e inmóvil, con una tira de cinta policial colgando flácida sobre sus puertas dobles, ondeando con la ligera brisa como una bandera olvidada. Las nubes se cernían sobre Little Witchford, proyectando una tenue luz grisácea sobre las calles adoquinadas. Hoy no habría ensayos, ni planificación de fiestas, ni banda. En cambio, se respiraba una tensión en el aire, de esas que se enroscan en tazas de té y se pliegan en conversaciones matutinas dentro de la vicaría. El agente Timothy Green estaba sentado con un bloc de notas y una lista de nombre. La señora Hardcastle había sugerido, con firmeza, que las entrevistas se realizarán en el estudio del vicario, por ser un lugar neutral y respetable. El vicario, por su parte, había accedido, aunque parecía profundamente perturbado por la investigación de un asesinato en las inmediaciones de su decantador de Jerez. La señorita Marple no fue invitada oficialmente a asistir. Nunca lo fue. Sin embargo, por sutileza y comprensión tácita, su presencia permaneció cerca, tan natural y esperada como el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. No estaba en la vicaría. En cambio, había dado un paseo tranquilo por el pueblo, pasando primero por la tienda de comestibles y luego por la panadería, intercambiando saludos corteses y charlas triviales que a la mayoría les parecerían insignificantes. Pero escuchaba, siempre escuchando.
De regreso a la vicaría, el agente Green llamó a la primera testigo, Angela Greer. Angela entró con gracia practicada, luciendo un vestido azul marino y una expresión de serena solemnidad. Estaba sentada con la espalda recta y las manos cruzadas sobre el regazo. ¿Estabas en el escenario cuando sucedió?, preguntó el agente Green. Intentando sonar más seguro de lo que sentía, Anne estaba fuera del escenario. Esperando mi turno, respondió, detrás de la cortina izquierda. ¿Y qué viste? Nada, dijo Angela con suavidad. Oye, Ronald Cair. Pensé que estaba exagerando. Entonces oí a Doris gritar a Anne. ¿Y el señor Ainsworth? ¿Había discutido con alguien últimamente? El labio de Angela se crispó. Ronald discutía con todos. Agente, se consideraba el próximo Olivier. Todos soportamos sus cambios de humor, aunque sí. Ella dudó. Bueno, las últimas semanas parecía estar particularmente nervioso. Estaba paranoico. Para ser sincero, saltaba entre la multitud. Incluso acusó a Peter de sabotear el septiembre. Peter Bellamy. El agente Green levantó la vista. El escenógrafo, Angela, asintió. Se pelearon por la trampilla hace solo unos días. El agente Green tomó nota, con el corazón latiendo un poco más rápido. Quizás era esto un motivo. Han medios, han oportunidad. Le dio las gracias y llamó al siguiente. Peter Bellamy. Peter rondaba los 40, con el pelo despeinado y un aire de distracción permanente. Entró con una taza de té que claramente había olvidado beber y una mancha de pintura en el puño. La trampilla, dijo Green. Sin preámbulos, cuéntamelo. Peter parpadeó. ¿Qué pasa con eso? ¿Lo diseñaste tú? Bueno, sí, pero lleva ahí desde antes de que me uniera a la sociedad. Lo reforcé la primavera pasada. ¿Pudo haber fallado accidentalmente? Peter dudó. Si alguien quitara el pestillo, sí, pero no se derrumbaría sin más. No es un juguete. Ronald sabía cómo usarlo. Ensayó esa escena 6 veces. La Kite no formaba parte de ella. ¿Habías discutido con él? Peter suspiró, pasándose una mano por el pelo. Todos discutían con Ronald. Era insoportable. Pero no, yo no lo presioné. Si es eso lo que insinúas. Green notó la tensión en su voz y le agradeció brevemente afuera. La señorita Marple estaba sentada en el banco de piedra del cementerio, con las manos cruzadas sobre el regazo. Observaba el salón parroquial desde el otro lado del prado, notando la ausencia de actividad. Ni tramoyistas, ni repartos. Solo, Wilde silenció. Siempre había creído, era tan revelador como el ruido a mediodía. Se dirigió al Rose y Briar, donde la señora Hardcastle estaba sirviendo comida con una tetera y 3 vasos de licor de flor de saúco. Mi querida Jane, dijo a Penélope, haciéndole señas para que se acercara, ven a sentarte. Estábamos hablando de Ronald Tanglass. Señorita Marple accedió y tomó asiento junto a la señorita Lydia Brent, la maestra jubilada, y el señor Edgar Cross, el relojero local. Decíamos, continuó Penélope, que Ronald siempre se creyó un mártir. Quizás simplemente se pasó del drama. ¿Qué opinas? Creo, dijo la señorita Marple con suavidad, que alguien quería silenciarlo. A la mesa quedó en silencio. En Edgar se aclaró la garganta. ¿Crees que fue algo personal? Creo que siempre es personal, dijo la señorita Marple, aunque no siempre es obvio. Lydia se acercó. ¿Oíste lo que me dijo la semana pasada? Dijo que la obra contenía secretos, que Lady Adelado ocultaba algo en tonterías, claro, pero parecía bastante convencido. A la señorita Marple se volvió hacia ella. ¿Qué clase de secretos? Lydia se encogió de hombros. No lo dijo, solo que la obra era más compleja de lo que parecía. A la señorita Marple bebió su licor pensativamente. Si Ronald creía que la obra contenía un secreto, algo que valía la pena ocultar, entonces tal vez su muerte no solo fue dramática, sino deliberada. A última hora de la tarde, realizó una visita tranquila a la casa de Doris Pelham.
La joven actriz se había acostado con las mejillas pálidas y los ojos muy abiertos. No quiero hablar de eso, murmuró Doris, aferrándose a la almohada. Lo entiendo, dijo la señorita Marple, amablemente, pero quizá pueda ayudarme a entender algo más. ¿Ronald alguna vez que la trampilla era peligrosa? Doris dudó. Dijo que alguien lo había manipulado, que se había quedado atascado de forma anormal. Pero Peter le dijo que solo era madera vieja deformada. La señorita Marple asintió. ¿Y Ronald ensayó esa escena solo? Solo una vez, susurró Doris ayer por la mañana. Dijo que quería sentir el peso de la muerte. Dijo que la escena importaba más de lo que la gente creía en esa noche. La señorita Marple regresó a casa y sacó de su estantería un ejemplar de La sombra del brujo. Lo había tomado prestado semanas antes, con la intención de asistir a la función. Ahora lo abrió con renovada curiosidad en página 73 en escena 8. La escena de la trampilla mientras leía. Noté una rareza en las acotaciones. Una frase encerrada en un círculo con lápiz no con su mano. El que yace bajo las tablas conoce la verdad de los vivos. Una frase extraña, poética, sin duda, pero también, de algún modo específica, envolvió a la dedicatoria. Ali, con letra cursiva, había una cita, para quien escucha cuando otros olvidan. A la señorita Marple cerró el libro lentamente. Las pistas no estaban en huellas dactilares, ni en frascos de veneno. Estaban en palabras, en acciones, en ese peculiar espacio donde la ficción se confundía con la realidad y tenía la intuición de que el guión contenía más que una historia. Contenía un mensaje. Alguien sospechaba. Lo había entendido Anne y alguien más había muerto por ello. A la mañana siguiente, el agente Green había compilado lo que consideraba una lista sensata de personas de interés. Encabezaban la lista Angela Greer, debido a sus visibles tensiones con el difunto, y Peter Bellamy, el responsable de la trampilla. En su opinión, estos eran los candidatos más lógicos. Uno tenía motivos, el otro acceso. No había compartido su lista con la señorita Marple, pero ella no necesitaba verla. Sentía que la investigación se centraba en lo obvio, como siempre ocurría cuando un uniformado se empeñaba en acertar. La vicaría había sido preparada de nuevo para el interrogatorio, con los muebles reorganizados y las tazas de té lustrada, como si un ambiente civilizado pudiera suavizar el tono de una investigación por asesinato. La señorita Marple llegó con el pretexto de entregar bollos de lavanda y limón recién horneados. Los colocó discretamente junto a la tetera y dedicó unas palabras amables al vicario, que parecía no haber dormido. En realidad, no tenía intención de quedarse mucho tiempo. Su verdadero interés residía en lo que hacían los demás antes y después de sus entrevistas. No durante. Angela Greer salió primero, sus tacones golpeando el pasillo con gran irritación. Apenas miró a la señorita Marple al pasar, aunque sus labios formaban una fina y orgullosa línea. Una mujer acostumbrada a defenderse, pensó la señorita Marple, y acostumbrada a ocultarlo tras una máscara de fría elegancia. Señorita Marple, la llamó el vicario con suavidad. Acompáñenos un momento. El agente Green quiere hacerle algunas preguntas aclaratorias. Ella sonrió cortésmente. Claro, si te sirve de algo. Dentro del estudio, el agente Green estaba sentado en el escritorio del vicario, con aspecto de no haber crecido aún del todo. Gracias por volver, dijo, intentando no parecer demasiado deferente. Solo necesitamos aclarar un par de cosas. Haré lo mejor que pueda, dijo la señorita Marple juntando las manos. ¿Estaba cerca del escenario cuando Ronald Ainsworth se cayó? Sí, estaba entre bastidores. Estoy preparándome para irme con la señora Hardcastle, de hecho. ¿Y no viste a nadie acercarse a la trampilla antes? Nadie en particular. Fue bastante borroso.
como te puedes imaginar, pero vi al señor Bellamy de pie cerca del equipo de iluminación, ajustando algo, y la señorita Greer estaba detrás de la cortina en green. Asintió mientras escribía. ¿Y sabes si alguien tuvo acceso al escenario la noche anterior? Creo que la llave del salón se guarda en el armario de la sacristía, dijo la señorita Marple. Aunque varias personas tienen copias, el señor Bellamy, por ejemplo, y sospecho que Ronald también tenía una. Han, al salir de la vicaría unos minutos después, la señorita Marple se detuvo en la verja, observando a Peter Bellamy acercarse desde el jardín. Llevaba el abrigo abotonado de forma irregular y la mirada fija en un punto lejano. Aunque sus pasos vacilaron al verla, levantó una mano con desgana. Señorita Marple, señor Bellamy, ¿tú crees que ya se han decidido? El agente Green está siendo minucioso, dijo. Diplomáticamente Peter se removió incómodo. Es ridículo. De verdad, Ronald y yo teníamos nuestras diferencias, pero eso no significa que lo haya metido en una trampa. ¿Diferencias sobre la obra? Peter soltó una risa tensa. Sobre todo, se creía un genio, nos trataba a todos como aficionados. Pero esta obra le llegó al alma. Creía que contenía algo de verdad. ¿Crees que lo hizo? Peter la miró, genuinamente sorprendido. ¿Suenas como? Él simplemente me preguntó, dijo la señorita Marple, si Lady Adelaide pretendía transmitir algo personal con su guión. Los suelen hacerlo. Peter frunció el ceño. Quizás era una mujer extraña en exclusiva. Lo escribió todo en invierno y nunca explicó ni una palabra. A la señorita Marple asintió. Bueno, gracias, señor Bellamy. Estoy segura de que la verdad se revelará con el tiempo. Mientras Peter se alejaba, la mirada de la señorita Marple se detuvo en las mangas de su abrigo, concretamente en las manchas de yeso seco del puño. No eran pintura, como había supuesto el día anterior. Anne se dio la vuelta y se dirigió lentamente hacia el salón parroquial. Aunque seguía cerrado, las ventanas permitían una vista parcial del interior. Con algo de esfuerzo, rodeó la sala hasta la parte de atrás, donde una puerta más pequeña conducía a los camerinos. Allí, para su sorpresa, estaba Lydia Brent. La maestra jubilada miraba fijamente la pared del fondo, recorriendo con los dedos el marco del viejo armario de disfraces. Se giró rápidamente cuando la señorita Marple se aclaró la garganta. «Ay, Jane, me asustaste. Lo siento. Lydia solo estaba caminando». La sonrisa de Lydia era tenue. «Estaba buscando mi chalé. Creo que lo dejé durante el ensayo». La señorita Marple emitió un suave murmullo. «Es curioso cómo este lugar se siente diferente ahora, ¿verdad?» Lydia asintió, sin mirarla a los ojos. Sí. La señorita Marple no insistió. En cambio, miró las tablas del suelo y notó una pequeña grieta entre ellas, justo lo suficientemente ancha como para que cayera un trozo. Arrodillándose, la alargó y sacó un trozo roto de lo que parecía papel encerado, quebradizo y manchado. Era una etiqueta de utilería. Unas tenues marcas de lápiz revelaban las palabras: Escena 8. Vela oculta. «Interesante», murmuró Anne. Esa noche, el pueblo reanudó sus cautelosas rutinas. Las cortinas se movieron con menos intensidad y los susurros en la panadería se acallaron. Pero en el fondo, Little Witchford permanecía alerta. El aire no se había despejado en casa. La señorita Marple colocó un trozo de papel junto a su copia del guión. Releyó la escena 8. No mencionaba ninguna vela escondida. La trampilla había formado parte de la trama. Sí, pero la vela no estaba en la acotación. Se añadió después, lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿por qué? Recordó lo que había dicho Doris en Ronald. Ensayó solo, insistiendo en que la escena era más que un simple drama, y ahora tenía pruebas de que alguien había preparado algo extra. Fuera del guión, y cuidadosamente colocado, Anne se recostó en su silla, con una silenciosa certeza evadiéndola. La vela no era para iluminar, era para señalar. Una señal, quizás, para guiar a alguien.
parao a divertirci. Alguien había utilizado el lenguaje del teatro para enviar un mensaje, y alguien más lo había entendido demasiado bien en la lista de sospechosos para la policía. Podría estar reduciéndose, empero, en la mente de la señorita Marple. El dolor se estaba haciendo cada vez mayor, porque la verdad, como el escenario, se construyó sobre la ilusión y en algún lugar detrás de las cortinas. Alguien estaba esperando el acto final. Era casi el anochecer cuando la señorita Marple regresó a su casa de campo en Church Lane. El viento susurraba suavemente entre las hortensias del sendero de su jardín. El pueblo empezaba a quedarse en silencio. Las ventanas brillaban doradas tras las cortinas de encaje. En algún lugar, una radio tocaba un vals apagado, y a lo lejos, el tañido de la campana de San Bernabé marcaba la hora sexta adentro. La señorita Marple dejó los guantes y el sombrero. Se preparó una taza de té de cebada y desdobló con cuidado el pequeño trozo de papel encerado que había recuperado de debajo de las tablas del suelo del vestidor. Escena 8. Vela oculta. Rezaba con un lápiz tenue. Così Infantal su mirada se desvió hacia la página marcada de la sombra del hechicero, que aún descansaba sobre la mesita de noche. La escena 8, sin duda, fue el momento crucial de la obra. La trampilla se abrió. El hechicero descendió. Una voz desde abajo emitió una ominosa advertencia, y luego, silencio. Ninguna vela mencionada. Ninguna cera, ninguna luz, solo la caída y el silencio que siguió, porque entonces alguien etiquetó un objeto con tanta especificidad. La señorita Marple se recostó en su silla y miró al techo. En su experiencia, las rarezas en el teatro rara vez eran accidentales. Quienes se dedicaban al teatro amateur solían tomarse sus ilusiones muy en serio, y cualquier cosa añadida, fuera del guión, era profundamente intencionada o desesperadamente de última hora. Tomó el libro de nuevo y hojeó la lista de escenas, prestando atención, esta vez, no solo al contenido sino también al ritmo. La escena 8 se titulaba El descenso de los condenados, pero curiosamente, la escena 9 tenía un encabezado mucho más soso. La mañana siguiente, describe a los aldeanos encontrando la capa del hechicero sola, tirada cerca de la trampilla, una escena breve en una transición. Y sin embargo, algo en ella la inquietó. En el papel encerado, la vela que falta. El detalle borrado. Alguien había borrado un mensaje. Se levantó de la silla y se dirigió al escritorio junto a la ventana. Abrió un cajón y sacó una lupa. Con atención, volvió a examinar el papel encerado. Los bordes estaban rasgados de forma desigual, pero, no al azar, le dio la vuelta allí. Casi invisible, se veía la tenue huella de otra línea impresa, no escrita. El grafito debía de estar borrado, pero la presión persistía. Suavemente, la sombrear con un lápiz suave, aparecieron palabras, tenues pero legibles. Bajo el escenario. Su nombre está enterrado. La señorita Marple permaneció sentada durante un largo momento, con los ojos entrecerrados. Su nombre, Record, a Lady Adelaide Fitzmaurice. La esquiva dramaturga, al parecer, había sido una mujer solitaria, sumamente reservada y algo excéntrica. Vivía en la casa solariega a las afueras del pueblo. Rara vez asistía a fiestas o servicios religiosos, y pasó sus últimos años escribiendo y reescribiendo guiones que nadie le había pedido. Pero, ¿y si La sombra del brujo no era solo una ficción? ¿Y si era una confesión velada? O peor aún, un rastro de migas de pan. ¿Y qué sabía Ronald Hainsworth de esto? Recordó el comentario casual de Lydia Brent en el Rose and Briar. Ronald creía que la obra contenía un secreto, que Lady Adelaide había enterrado algo en ella, pero ¿qué pasa si no estaba en el guión? ¿Y si estuviera debajo del escenario? Literalmente, la trampilla. La señorita Marple recuperó su abrigo y su chal sin pensárselo dos veces. El salón parroquial estaría cerrado,
pero una vez le habían dado una llave de repuesto durante una campaña de recaudación de fondos de la iglesia. Aún la conservaba, escondida detrás del azucarero. 10 minutos después, se encontraba sola, en el pasillo a oscuras, sus pasos resonando en el alto techo de madera. El lugar olía a polvo y barniz, a cortinas viejas y suelos de madera impregnados de décadas de obras de teatro escolares. Cenas religiosas y subastas de cosechas a la trampilla se abría en el centro del escenario como una herida. Se arrodilló junto a ella, recorriendo con los dedos la manija de hierro, notando de nuevo cómo el pestillo se había movido. Tiró con suavidad y la trampilla se abrió con un crujido. El espacio debajo no era grande, en realidad solo un espacio angosto, enmarcado por ladrillos viejos, y la estructura del escenario. Bajó con cuidado, linterna en mano. El polvo espesaba el aire. Telarañas brillaban en las vigas, y entonces lo vio no muy lejos de donde Ronald había caído, medio enterrada entre serrín y sombra. Había una tabla de madera plana, más nueva que las demás. Estaba desnivelada, como si la hubieran colocado autodau prisau. Ella se inclinó hacia adelante y lo levantó. Debajo había un pequeño hueco. Dentro, envuelto en papel de periódico amarillento, había un paquete de objetos personales, un relicario, en una esquina rota de una carta, un programa de teatro de 1947 y una fotografía descolorida, 2 mujeres, sonriendo, con los brazos entrelazados. En una de ellas era sin lugar a dudas Lady Adelaide Fitzmaurice, más joven, pero inconfundible, por su rostro anguloso y sus ojos entrecerrados. En la otra mujer era Lydia Brent. La señorita Marple acercó la foto y examinó la inscripción en el reverso, tenuemente escrita en tinta azul: mi querida Addie, siempre tuya. Eleanor reaccionó de inmediato. Se sentó tranquilamente sobre la viga de madera y dio vueltas a los objetos uno por uno en un romance secreto. Oculto durante décadas, un escondite enterrado debajo de las tablas y una obra que susurraba sobre pérdida, traición y ocultamiento. Era esta la verdad que Ronald había descubierto. Había encontrado el escondite, comprendido sus implicaciones y amenazado con revelarlo, o peor aún, había intentado usarlo. Cuando salió del sótano, el viento había arreciado afuera. Las hojas arañaban las ventanas. La luz se había apagado por completo. A la señorita Marple cerró el pasillo tras de sí y caminó lentamente hacia su casa, con la fotografía envuelta en un pañuelo limpio y guardada en su bolso. En esa noche no hizo ninguna llamada, no dio ninguna advertencia, simplemente preparó una bandeja de té, se envolvió los pies en una manta de lana y se sentó junto al fuego. Porque algo había cambiado. El asesinato. Ahora lo creía. No se trataba de vanidad ni de rivalidad escénica, se trataba de silencio. Silencio forzado, de una historia que alguien había enterrado hacía tiempo y que otro había intentado desenterrar. Puede que Ronald Ainsworth se creyera el protagonista, pero en realidad había asumido un papel escrito mucho antes de siquiera pisar el escenario. Un papel con consecuencias y alguien con mucho que perder, había reescrito el final. La señorita Marple tomó su labor de punto. Sus agujas tintineaban rítmicamente. Aún había más por descubrir, pero ahora tenía un nombre: Anne Ellen. A la mañana siguiente, las nubes sobre Little Witchford se habían tornado de un gris plateado, y el aire estaba cargado con la quietud que suele preceder a una tormenta. La gente hablaba más bajo de lo habitual. El recuerdo de la muerte de Ronald Ainsworth aún no se había asentado en el ruido de fondo de los chismes del pueblo. Persistía un fantasma que se deslizaba por los senderos y los setos, rondando las tazas de té y los bancos de la iglesia. La señorita Marple se levantó temprano, como siempre,
y continuó con su rutina matutina. Coció un huevo, cortó algunos tallos cansados de su jardín y le escribió una breve nota a Raymond agradeciéndole el paquete de novelas que le había enviado la semana anterior. Pero sus pensamientos estaban fijos en el paquete que había encontrado bajo el escenario. Ahora estaba cuidadosamente escondido en un cajón con llave, con la foto de Lady Adelaide y Lydia Brent aún doblada en un pañuelo. Junto al relicario y la carta rota, era hora de hablar con Lydia. No la acusé. Todavía no. La señorita Marple no creía en la confrontación sin propósito. Creía en poner a la persona en contacto con la verdad y ver cómo respondía. Las reacciones decían más que las confesiones. Lydia Brent vivía en una modesta cabaña cubierta de hiedra al otro lado de la plaza del pueblo. Antigua maestra de la escuela primaria Little Witchford, se había jubilado hacía casi 10 años y ahora vivía sola, felizmente, en un mundo de crucigramas, arreglos florales y coñacs por las tardes. Cuando la señorita Marple llegó a su puerta, Lydia le abrió con una bata y unas zapatillas, y sus ojos aún cargaban con el peso del sueño interrumpido. Aunt Jane dijo, sorprendida, pero con tono cordial: ¿Está todo bien? Espero no haber llegado en mal momento, dijo la señorita Marple con suavidad. Pensé en pedirle prestado su ejemplar de los poemas de Lady Adelaide. Recuerdo que tenía uno, la primera edición, ¿verdad? Lydia parpadeó. Sí. Claro, allá. La cabaña estaba cálida y ordenada, impregnada del aroma a lavanda y algo ligeramente herbal. Tal vez licor de flor de saúco o menta seca. Lydia condujo a la señorita Marple a la sala de estar y le indicó que se sentara mientras ella recuperaba el libro, aun cuando regresó. Entregando el delgado volumen verde, la señorita Marple la observó atentamente. La mano de Lydia temblaba levemente. Gracias, dijo, pasando las páginas lentamente. Addie y tú eran muy unidos, ¿verdad? Lydia hizo una pausa, y su sonrisa se atenuó levemente. Trabajamos juntas en el archivo parroquial y en la sociedad dramática, por supuesto. Era inusual, brillante, la verdad, pero siempre a distancia. Parece que ella confió en ti. Lydia no respondió de inmediato. Su mirada se desvió hacia la ventana. No confiaba en mucha gente, dijo finalmente. Tenía motivos para no hacerlo y no. Sin embargo, dijo la señorita Marple, cerrando suavemente el libro, le confió a alguien algo muy querido para ella. Lydia miró fijamente a la señorita Marple. Continuó con el mismo tono suave. Ronald Ainsworth creía que la obra contenía un secreto. No creo que se refiriera a uno simbólico. Creo que encontró algo muy real, algo oculto bajo el escenario, algo personal. Lydia permaneció inmóvil. El único sonido en la habitación era el suave tic-tac de un reloj sobre la repisa de la chimenea. Lo encontré, añadió la señorita Marple. Ayer por la noche metió la mano en su bolso y sacó el pañuelo doblado. Lo abrió lentamente, dejando al descubierto la fotografía. El rostro de Lydia estaba pálido. Supongo que ha guardado este secreto durante mucho tiempo, dijo la señorita Marple. Pero los secretos, como las obras de teatro antiguas, suelen redescubrirse. Lydia tomó la fotografía con dedos temblorosos. Su mirada se detuvo en ella misma, más joven, sonriendo junto a Adelaide en un instante congelado en el tiempo. Nunca estuvo pensado para ocultarlo, dijo en voz baja, pero nunca fue seguro mostrarlo. No coincidió con la señorita Marple. No entonces, y quizá no ahora, pero Ronald lo encontró, o al menos sospechaba que existía, y puede que usara ese conocimiento. Lydia apretó los labios. Amenazó con revelar la verdad. Creo que si Lydia dejó la fotografía con cuidado, me dijo cosas terribles el día antes del accidente. Me dijo que era una impostora, que me aferraba a una fantasía. Dijo que lo revelaría todo al final del espectáculo. Dijo que sería la actuación de mi vida. ¿Sabía del escondite? No lo sé.
Ann quizás lo adivinó. Era astuto, pero no era muy listo. A la señorita Marple la observó un momento. ¿Se lo contaste a alguien más? Lidia negó con la cabeza. No, nunca. Ni siquiera sabía que el bulto seguía. Allí Ann lo enterramos después de que Adelaide falleciera. Me hizo prometer que nunca lo quemaría. Dijo que el escenario era el único lugar donde se sentía realmente reconocida. La señorita Marple se recostó. Y alguien más lo sabía también. Alguien que decidió que Ronald no podía hablar. Lidia levantó la vista. ¿Crees que era Peter? La señorita Marple no respondió. No directamente. Creo, dijo con cuidado, que quien quitó el pestillo de la trampilla no quería que Ronald cayera en la ficción. Quería que cayera en el silencio. Ann cuando salió de la casa de Lidia, el cielo comenzaba a lloviznar, y las suaves gotas de lluvia rayaban los cristales de Little Witchford. Como firmas acuosas encaminó nuevamente hacia el salón parroquial. Ves no para investigar sino para observar dentro. Se habían reanudado los ensayos, no de la obra, sino de la normalidad. La gente empezaba a fingir de nuevo, a recitar los versos de la vida cotidiana del pueblo. La señora Hardcastle pulía la mesa de la rifa. El vicario ajustaba los números de los himnos. Peter Bellamy pintaba un árbol de utilería. La señorita Marple observó desde atrás durante varios minutos antes de acercarse a Peter. Ann se giró. Sobresaltado, señorita Marple. ¿Todo bien? Quería preguntarte algo, dijo. El papel encerado que encontré debajo del suelo del vestidor, ¿lo pusiste? Tú, ahi. Los ojos de Peter se abrieron de par en par. Non yo. ¿Qué papel encerado? Tiene la etiqueta de una vela oculta, dijo con calma. Pero más que eso, llevaba impreso un mensaje. No habló. Un leve rubor le subió al cuello. ¿Sabías lo del paquete? No. Peter miró hacia el escenario. Sus hombros se hundieron. No sabía qué era, dijo finalmente. Pero vi a Ronald mirando bajo las tablas del suelo hace una semana. Lo seguí más tarde esa noche. Encontré el hueco en y la foto. No me llevé nada. Simplemente no sabía qué hacer. Ronald se enfrentó a Lidia. Creo que lo tenía planeado. Me dijo que iba a revelar un giro inesperado en la escena final. Algo que haría que todos vieran la obra desde una nueva perspectiva. A la expresión de la señorita Marple permaneció inalterada. ¿Y la trampilla? La reforzaste. ¿Sabías cómo funcionaba? No toqué el pestillo, dijo rápidamente. Lo juro, estaba furioso con él. Si Porro no lo mate, solo puse la vela ahí para marcar el lugar. Quería que alguien más la encontrara. Si perdía el control, a la señorita Marple asintió una vez. Le creían, pero alguien más también había visto esa vela en alguien que había estado dispuesto a matar para mantener el pasado enterrado en... Y ahora, la historia ya no era sobre Ronald Oas. Se trataba del hechicero que proyectaba sombras y del que extinguió la llama en la tormenta. Llegó poco después de medianoche. En una repentina ráfaga de viento azotó Little Witchford, haciendo vibrar las persianas y derribando macetas. La lluvia caía a cántaros, tan fuerte que despertaba a los que dormían ligero y ahuyentaba a los gatos de las puertas. El viejo olmo, detrás del salón parroquial, crujió con tanta fuerza que varios aldeanos, revolviéndose en la cama, temieron que finalmente cayera por la mañana. El pueblo estaba empapado. Los charcos reflejaban cielos grises, y el aire olía a tierra mojada y madera astillada. Las hojas se habían acumulado en las cunetas, y las rosas, junto a la cerca de la iglesia, inclinaban sus cabezas como dolientes. Pero el verdadero alboroto no vino del clima, sino de lo que se encontró justo después del amanecer a las 7:10 alto. Doris Pelham, envuelta en un impermeable y una bufanda amarilla brillante. Llegó temprano al salón parroquial para recuperar un broche que creía haber dejado en el camerino. Apenas había entrado cuando gritó tan fuerte que hizo sonar la campana de la vicaría de al lado. Era Peter Bellamy. Estaba tendido cerca del pie del escenario, medio desplomado contra una silla,
con los ojos cerrados y una mano apretada en un puñón vivo apenas, aun cuando llegó el médico, convocado nuevamente en un torbellino de llamadas y pánico. Peter había sido llevado a la sala verde y acostado en el viejo diván para desmayarse que alguna vez se usó en una producción de El abanico de Lady Windermere. La señorita Marple, que se había despertado con la noticia mientras removía sus gachas, llegó poco después. Se movió con rapidez pero sin alboroto, sorteando a la creciente multitud de aldeanos preocupados en la puerta. El agente Green, pálido y desorientado, levantó la vista al verla entrar a Nesta vivo. Dijo, innecesariamente, alguien lo golpeó en la nuca con un objeto contundente. Lo encontraron junto a las latas de pintura. ¿Se llevaron algo? Green asintió con tristeza. El armario de utilería fue revisado, pero no hemos confirmado qué falta. A la señorita Marple examinó la habitación. Todo parecía normal a primera vista, hasta que se observaba con atención. La trampilla seguía cerrada, pero una pequeña mancha de sangre marcaba su borde. ¿Por qué alguien lo atacaría?, murmuró Green, frotándose. La sin ya ni siquiera era sospechoso. Quizás porque sabía demasiado, dijo la señorita Marple en voz baja. Peter se levantó del sofá, gimiendo. Le habían vendado la cabeza apresuradamente, y sus ojos parpadeaban bajo unos párpados morados. «Peter», preguntó Green, agachándose junto a él, «¿puedes contarnos qué pasó?» Pedro abrió la boca, pero le costaba formar palabras. A la señorita Marple se arrodilló a su lado y le tomó la mano suavemente. «No necesitas hablar mucho», dijo. «Solo asiente o niega con la cabeza». «¿Viniste solo?» Peter asintió levemente. «Buscar algo, otro sentimiento. ¿Lo encontraste?» Esta vez una vacilación, luego una pequeña sacudida. A la señorita Marple miró a Green. Buscaba algo que habían movido. «¿Qué podría ser?», susurró Green. «Algo sacado del bulto bajo el escenario. O quizás un nuevo mensaje». Anne hizo una pausa. «Algo por lo que valga la pena silenciarlo». Peter murmuró algo débil. La señorita Marple se inclinó. «Repite eso, querida voz», dijo con voz áspera. «¿Qué voz?». Los ojos de Peter se cerraron nuevamente ambos. Desde la trampilla todos intercambiaron miradas. Green parecía desconcertado. «¿Una voz?», repitió. Pero la señorita Marple se había quedado quieta. Sus pensamientos giraban en silencio bajo su exterior tranquilo. Esa tarde, el salón parroquial fue clausurado oficialmente. La policía de Market Dorrington llegó para ayudar. La tensión en el pueblo volvió a aumentar. Mientras el segundo acto de la tragedia se desarrollaba en tiempo real, la señorita Marple regresó a casa y se sentó tranquilamente en su jardín durante casi una hora. Observó cómo las abejas se movían entre las dedaleras. Escuchó el tic-tac del reloj de la cocina. Y luego, sin decir palabra, entró, cogió su cesta y se dirigió a la biblioteca. Anne encontró a Lydia Brent sentada a la mesa cerca de la chimenea, catalogando viejos recortes de periódicos de fiestas pasadas. Jane dijo a Lydia con cierta sorpresa: «¿Has oído hablar de Peter?». «Sí», dijo la señorita Marple. «Y creo que usted también». En la expresión de Lydia vaciló. «Vino ayer», continuó la señorita Marple, «para preguntarle algo, ¿verdad?». Lydia se miró las manos. «Me preguntó si Adelaide alguna vez le había escrito cartas después de su última obra. La dije que no, que ya no tenía secretos, pero sabía que no me creía». La señorita Marple se sentó a su lado. «La amabas muy profundamente». Lydia asintió, su voz apenas un susurro. «Todavía lo hago, Anne, y temías que alguien tergiversara la verdad. Que Ronald lo convirtiera en un escándalo. Que Peter intentara descubrir algo sagrado. Pensé que se me pasaría», dijo Lydia. «Nunca imaginé». La señorita Marple posó suavemente una mano sobre la suya. «No lastimas a nadie, pero alguien sí. Alguien que creía que ese bulto bajo el escenario tenía el poder de arruinar
o empoderar, según cómo se usará. Los ojos de Lidia se llenaron de lágrimas. No era solo un secreto, susurró. Era una vida que no nos permitía vivir en la señorita Marple. Comprendió, pero aún quedaba una pregunta en el aire, como el retumbar de un trueno después de una tormenta. ¿Quién había regresado? ¿Quién había golpeado a Peter Bellamy cuando intentó recuperar lo que ya no estaba oculto? Y el agente Green llegó a la cabaña de la señorita Marple con un sobre delgado en la mano. Se coló por debajo de la puerta de Peter. Dijo: antes del ataque, creíamos en la señorita Marple. Lo cogió y lo abrió con cuidado. Dentro había una sola página escrita a máquina. Decía: una actuación solo importa cuando alguien la observa. Silencia al público, y el escenario te pertenece. Sin firma, sin dirección. Pero el estilo escalofriantemente teatral era inconfundible. A la señorita Marple dobló la nota. Alguien había convertido el escenario del pueblo en su confesionario. Alguien más pretendió convertirlo en una tumba. A la mañana siguiente, el sol regresó tímidamente a Little Witchford, proyectando largos rayos de luz a través de la niebla que aún se aferraba a los setos. Era la clase de mañana que habría sido prometedora en circunstancias normales, luminosa, fresca y agradable. Pero ya nada en el pueblo parecía normal. Ronald Ainsworth había muerto. Peter Bellamy había sido atacado. Se había descubierto un escondite secreto bajo las mismas tablas del suelo del salón parroquial, y la señorita Marple, firme como un metrónomo, había llegado a una conclusión silenciosa. Solo quedaba una cosa por hacer. Necesitaba ver al asesino parpadear. La señorita Marple creía firmemente que la culpa no era algo ruidoso. Rara vez gritaba. Se asentaba como un susurro, un sutil cambio en el tono de voz, un tartamudeo demasiado breve para captarlo a menos que uno estuviera atento. Quienes cometen actos terribles a menudo creían que podían actuar para superar las consecuencias. Pero ahí era donde la mayoría se equivocaba. No se trataba de actuar, se trataba de reacciones. Y así comenzó su prueba. El escenario fue elegido con cuidado, un terreno neutral, pero con la suficiente presión social como para mantener a todos atentos y a todos hablando. La Ezra Hardcastle, deseosa de restaurar la normalidad, había decidido celebrar una versión reducida del té de planificación pospuesto para la fiesta de la cosecha. No debemos dejar que todo se derrumbe en torno a una sola tragedia, había dicho con firmeza, mientras servía platos de galletas de mantequilla. El pueblo depende de la tradición. Y así, el jardín de la vicaría se llenó una vez más de sillas plegables, mantas de picnic a cuadros escoceses y delicadas, tazas de porcelana sobre platillos temblorosos. Varios aldeanos se habían reunido, charlando con timidez y riendo con cautela. Lydia Brent estaba de pie cerca del rosal, hablando en voz baja con Doris Pelham. Angela Grier, sentada aparte, sorbía té con expresión distante, con gafas de sol puestas, a pesar de la tenue luz. Edgar Cross y el señor Pritchard, de la oficina de correos, jugaban al ajedrez bajo el manzano. La señorita Marple, como siempre, se movía silenciosamente entre la reunión, como un hilo atravesado por una tela, invisible pero esencial. Se detuvo primero cerca de la señora Hardcastle, elogiando su arreglo de sándwiches de pepino y violetas azucarada. Luego se acercó a Timothy Green, quien observaba la escena como si dudara si podía disfrutarla. Lo ha hecho bien, agente, dijo. A veces, simplemente mantener a la gente a la vista es lo más valioso de todo. Sonrió, un poco avergonzado. Oye, tuviéramos más información. Esa carta enviada a Peter parece un acertijo, La señorita Marple asintió. Quizás lo fue, o quizás fue una confesión disfrazada. Entonces, sin previo aviso, se giró para encarar el pequeño círculo que se formaba bajo el castaño
donde 4 personas estaban sentadas lo suficientemente cerca como para oírse entre sí: Lydia, Doris, Angela y, curiosamente, el señor Pritchard, que había abandonado su juego para descansar las piernas. La señorita Marple golpeó la cuchara contra la taza y levantó la voz. No muy fuerte, pero lo suficientemente clara para llegar a ellos. ¿No es extraño?, dijo, como si no se dirigiera a nadie en particular. ¿Cómo una sola fotografía puede cambiarlo todo? Angela se quedó paralizada. Su taza se detuvo en el aire. Doris parpadeó, confundida. El señor Pritchard frunció el ceño, pero Lydia Brent, de pie al final del grupo, palideció visiblemente y se aferró al borde de su chalé. La señorita Marple bebió un sorbo de té, especialmente cuando resulta que la fotografía estaba destinada a otra persona. Ahora estaban escuchando. Anne Lady Adelaide, continuó la señorita Marple con voz suave pero segura, no ocultaba bien sus secretos, solo con creatividad. Bajo el escenario era el lugar más seguro que se le ocurría, pero lo que dejó allí no era solo para Lydia. Era para cualquiera lo suficientemente inteligente o lo suficientemente insensato como para indagar demasiado. Angela habló primero. Su voz tenía un tono cortante. ¿Qué insinúa, señorita Marple? Solo que Ronald encontró algo por lo que valiera la pena morir, dijo la señorita Marple con suavidad. O mejor dicho, algo por lo que alguien creyó que valía la pena matar. Un silencio se extendió por la reunión. A la señorita Marple lo dejó respirar. Luego añadió, con la precisión de una aguja que enhebra un agujero muy específico. Y lo curioso es que Peter Bellamy nunca estuvo destinado a formar parte de esto. Se metió en ello por casualidad. Pero Ronald anunció días antes de morir que planeaba reescribir la escena. John le dijo a más de una persona que la haría suya. Creía que podía controlar la historia, pero alguien más estaba desesperado por mantenerla exactamente como estaba escrita. A la boca de Angela era una fina línea. Doris parecía a punto de llorar. Lydia temblaba. Y entonces el señor Pritchard hizo algo extraño. Soltó la servilleta, se inclinó para recogerla y, al incorporarse, su rostro había cambiado por completo. ¿Crees que era por la fotografía?, dijo. ¿Esa cosa vieja? La señorita Marple se volvió hacia él con expresión ilegible. ¿Sabías de ello? Yo no. Solo asumí que lo cambió todo en sí, pero no dije qué contenía, ni dónde lo encontré. La mandíbula del señor Pritchard se tensó. El silencio regresó, esta vez más pesado. La señorita Marple se levantó lentamente. Hay algo en la vida del pueblo, señor Pritchard, que hace que los secretos sean difíciles. Se instalan en grietas y rincones, pero no se quedan quietos. Lady Adelaide mantuvo el suyo enterrado bajo el escenario, pero no se lo ocultó a nadie. Y si no me equivoco, lo compartió con alguien en quien confiaba, alguien que ahora ve su legado como una carga. Angela habló con voz quebradiza. ¿Estás diciendo que mató a Ronald? La señorita Marple no respondió directamente. En cambio, miró al señor Pritchard. Ahora respira con dificultad. Nunca pretendió que se hiciera público, dijo. Era una mujer reservada. Todaslow, Aaron, y Ronald amenazó con hacerlo público como si fuera una gran revelación, como si fuera un espectáculo. ¿Quitaste el pestillo de la trampilla?, preguntó la señorita Marple, todavía con suavidad. El señor Pritchard no habló. ¿Intentaste silenciar a Peter también cuando empezó a hacer preguntas? Una larga pausa. Entonces, en voz baja, el señor Pritchard dijo, solo quería asustarlo. El agente Green, que estaba detrás de la mesa, avanzó con la mano cerca de su bolsillo. El señor Pritchard se volvió hacia él. No soy un monstruo. Solo quería que siguiera siendo sagrado. A Ronald le importó. Lo trató como un chisme. Y Adelaide, ella confiaba en mí, confiaba en que protegería su memoria. La señorita Marple exhaló suavemente. Ella confió en usted para proteger la verdad, señor Pritchard.
pero no confió en usted para decidir quién la merecía. La reunión se disolvió lentamente, como pétalos que se desprenden al viento. Ángela lloró en su servilleta. Lidia se sentó y cerró los ojos. El vicario se santiguó, y Doris se aferró a la manga de la señorita Marple en silenciosa gratitud, y el señor Pritchard, con sorprendente dignidad, se volvió hacia el agente Green y le extendió las muñecas ansé. Acabó no con gritos, no con violencia, pero con un simple cambio en el aire, un parpadeo tal como la señorita Marple sabía que sería Anne. Fue más tarde, esa misma tarde, cuando el vicario amablemente abrió el salón de la iglesia para una reunión tranquila y privada. Una oportunidad, dijo, para que los involucrados en los desafortunados eventos hablaran abiertamente y escucharan la verdad de la propia señorita Marple. El pueblo necesitaba más que arrestos y titulares, necesitaba comprensión. Y un cierre en la sala estaba en calma ahora, aunque los ecos de la semana pasada parecían zumbar levemente en el suelo. El mismo escenario que una vez resonó con los ensayos ahora permanecía en silencio. Las sillas estaban dispuestas en un círculo informal. La atmósfera era una mezcla de reunión de consejo y un homenaje. Ángela Greer estaba sentada a un lado, pálida pero serena. Lydia Brent, con las manos cruzadas sobre el regazo, miraba al suelo. Doris, con los ojos muy abiertos y enrojecidos, jugueteaba con un pañuelo de seda. El agente Timothy Green se sentó rígido junto al vicario, quien le ofreció apoyo en silencio con una mano apoyada suavemente sobre la Biblia. En su regazo la señorita Marple estaba en el centro. Llevaba su habitual tweed, el pelo canoso recogido con cuidado, y en sus manos sostenía el paquete recuperado de debajo de la trampilla, el relicario, la carta rota, el antiguo programa de teatro y la fotografía de Lady Adelaide y Lydia. Su voz era suave al empezar, pero la claridad de su tono era inconfundible. Hay algo profundamente poderoso, dijo, en lo que no se dice, sobre todo en un pueblo pequeño. Los secretos rara vez permanecen enterrados por mucho tiempo. Pueden dormir, sí, pero no mueren, y a veces, al desenterrarlos, tienen el poder de destruirlos. Anne hizo una pausa para dejar que eso se asentara. Ronald Ainsworth, a su manera, intentaba desenterrar un secreto, pero creo que malinterpretó su naturaleza. Pensó que era escandaloso, algo para llamar la atención o para escandalizar al público, pero lo que encontró, lo que casi expuso, fue algo completamente distinto, una historia de amor. Una que permanecer oculta en su momento. Una de la que Lady Adelaide dejó rastros, no en diarios, sino en su última obra. La señorita Marple levantó la fotografía. Lady Adelaide y la señorita Lydia Brent compartieron una vida juntas, en part, una vida que nunca se reconoció públicamente. Quizás nunca se habló en voz alta, pero era real, y era suya. Lydia levantó la vista. Sus ojos brillaban con una tristeza silenciosa. Asintió levemente. La señorita Marple se volvió hacia los demás. Ronald se topó con esta historia por casualidad. Creo que pretendía usarla, quizá no con malicia, sino con egoísmo. Le dijo a más de una persona que pretendía reinventar la escena 8 para hacerla inolvidable. A la señorita Marple se dirigió hacia el escenario, pero alguien más no podía permitir que eso sucediera. No porque la verdad fuera vergonzosa, sino porque era sagrada. El señor Pritchard, quien conoció a Adelaide en sus últimos años, creía que era su deber proteger su legado. Temía que Ronald lo tergiversaron, lo redujera a simple burla, así que quitó el pestillo de la trampilla. Fue sutil, rápido, lo suficiente como para que el peso de Ronald lo arrastrara en la oscuridad. Un murmullo colectivo recorrió la habitación. Pero el asesinato, como todos sabemos, no se mantiene oculto, dijo Peter Bellamy, curioso, inteligente y recompuso.
gran parte del mismo misterio. Volvió a mirar bajo el escenario y, por su esfuerzo, fue alcanzado, aunque afortunadamente no murió. El señor Pritchard lo admitió. Dijo que solo pretendía asustarlo. ¿Pero así es como suele empezar? No. Un pequeño silencio, un pequeño empujón. El agente Green se aclaró la garganta. Visiblemente conmovido, pero aún firme, la hemos tomado. Declaración, dijo. Se presentará ante el magistrado La señorita Marple asintió. Luego se acercó a Lydia y le entregó el relicario. Esto era suyo, dijo en voz baja. Debería volver a ti. Lydia lo tomó con ambas manos, con lágrimas silenciosas en las mejillas. Gracias, susurró. Gracias por recibirnos. La señorita Marple le ofreció una sonrisa amable, y luego se volvió hacia los demás. Es fácil olvidar que la gente actúa por miedo con la misma frecuencia que por odio. El señor Pritchard no era cruel, simplemente se equivocó respecto a lo que debía protegerse. Entonces Ángela habló, con la voz más baja de lo habitual. ¿Por qué nadie lo dijo en voz alta? Si Adelaide y Lydia, si ellas, ¿por qué tuvieron que esconderse? Porque dijo la señorita Marple, vivieron en una época en la que ser conocidos podía destruir vidas. Así que ocultaron su verdad en una historia, una obra de teatro, una trampilla. Y el hombre que intentó forzar esa puerta lo hizo sin comprender. El dolor que se escondía tras ella, el silencio que siguió, fue denso. No de incomodidad sino de reflexión. Incluso Doris, que siempre había parloteando como una tetera demasiado tiempo en el fuego, no dijo nada. Sus dedos dejaron de temblar. Miró a Lydia al otro lado de la habitación con renovado respeto. Por fin el vicario se levantó y habló. Hay cosas que no podemos cambiar, dijo en voz baja, pero podemos elegir cómo llevarlas adelante. Se volvió hacia Lydia. Y podemos decir, en voz alta, por fin, que recordamos a Adelaide Fitzmaurice, no como una reclusa, sino como una mujer que amó, y fue amada a cambio. Lydia cerró los ojos. A la señorita Marple, finalmente, tomó asiento, juntando las manos suavemente sobre su regazo. El bulto ya no estaba. La función había terminado, pero incluso cuando el pueblo avanzaba hacia la paz, todavía había una verdad final que la señorita Marple había guardado en secreto. La carta, medio rota y amarillenta por el paso del tiempo, no solo estaba dirigida a Lydia, había sido firmado por Lady Adelaide con un floreo, porque el escenario nunca fue mío. Solo las sombras bajo él albergaba nuestra verdad. La señorita Marple lo había leído completo, por supuesto, pero creía que algunas verdades no le correspondía compartir. Y así, mientras las sillas volvían silenciosamente a las paredes de la iglesia y los aldeanos volvían al ritmo de sus vidas, ella permaneció sentada un momento más, mirando la trampilla vacía, con miedo, pero con reverencia. En los días que siguieron, una tranquila calma regresó a Little Witchford, aunque no era la misma que antes. Las nubes de escándalo y dolor se disiparon lentamente, como la niebla que se aleja de las verdes colinas, y el pueblo volvió a respirar. La oficina de correos reabrió con su alegría habitual, aunque la ausencia del señor Pritchard se notó con miradas incómodas y breves silencios. El Rosey y Braille reanudó el servicio de pintas y pasteles de cerdo, y las conversaciones volvieron a girar en torno a los resultados de cricket y los pronósticos del tiempo. Aunque los nombres de Ronald Ainsworth y Lady Adelaide Fitzmaurice afloraron ocasionalmente como viejos barcos, meciéndose en aguas tranquilas, a la señorita Marple, por su parte, no se regodea con la resolución del caso. Nunca había sido de las que se regocijaban con la satisfacción de haber acertado. En cambio, cuidaba su jardín con más frecuencia, dedicaba más tiempo a la costura y escribía largas cartas a su sobrino Raymond, llenas de reflexiones no
sobre asesinatos, sino sobre rosas, recetas de pasteles y el curioso comportamiento de los petirrojos después de la lluvia. Few and llueves. Casi una semana después de la pequeña reunión en el salón de la iglesia, cuando recibió un suave golpe en su puerta, Lydia Bren estaba allí, sosteniendo un pequeño paquete envuelto en papel marrón. «Espero no molestarte», dijo Anne. «En absoluto», respondió la señorita Marple con cariño. «Pase, por favor». Lydia entró en la sala, con movimientos más suaves, como si se hubiera quitado un peso de encima. Dejó el paquete sobre la mesa de té. «Tía, que tuvieras esto», dijo. «Es la copia de Adelaide del manuscrito original, la versión completa de La sombra del hechicero, no la publicada, sino la que se quedó solo para ella». La señorita Marple miró el paquete y luego volvió a mirar a Lydia. «¿Estás segura?» Lydia asintió. «Creo que le habría gustado que lo leyeras. Entendiste su historia mejor que nadie». A la señorita Marple aceptó el regalo con discreta reverencia. «No sé, simplemente lo tocó con la mano, como si reconociera su peso no solo físico, sino también emocional». Lydia se sentó y compartieron el té en un silencio casi absoluto, interrumpido únicamente por el suave tic-tac del reloj de sobremesa y el ocasional susurro del viento a través de la ventana abierta. «No sé qué pasará después», dijo. «Finalmente». «Lydia, sigue adelante», respondió la señorita Marple. «Un día a la vez, como hacemos todos». Lydia sonrió levemente. «¿Alguna vez te cansas, Jane? ¿Resolver problemas? ¿Ver lo que otros intentan ocultar?» La señorita Marple removió su té con silenciosa reflexión. «No lo considero una solución», dijo. «Lo considero una escucha. El mundo está lleno de gente que cuenta historias sin darse cuenta. Mi único don, si es que tengo alguno, es que he aprendido a escuchar la historia que subyace a las palabras». Ella volvió a mirar el manuscrito. Adelaide hizo lo mismo. Simplemente contó su historia con sombras y acotaciones. Lydia exhaló, con los ojos empañados. «Le habrías gustado, Anne, ya lo hizo», dijo la señorita Marple sonriendo, aunque nunca lo habría dicho en voz alta. Cuando Lydia se fue, la señorita Marple permaneció sentada un buen rato. Afuera, el pueblo seguía su ritmo lento y seguro. Una carreta retumbaba por el camino. Un perro ladró 2 veces y se quedó en silencio. Los niños jugaban en el campo detrás de la vicaría. Sus risas se arrastraban débilmente por el viento. Por fin desenvolvió el manuscrito. Las páginas estaban desgastadas por los bordes, la tinta descolorida en algunos puntos. Era más largo que la versión impresa. Algo gorlo. Vio no solo añadidos, sino correcciones en notas manuscritas en los márgenes, algunas tachadas, otras subrayadas, fragmentos de poesía, líneas de diálogo nunca pronunciadas. Una página estaba doblada en la esquina. Ella lo abrió con cuidado. En escena 2 en un monólogo final. «Nunca representado, nunca impreso», decía. «Y si el mundo olvida quiénes fuimos, que madera bajo el escenario lo recuerde. Porque la tierra no juzga, solo con tin. Y así entregamos nuestro amor no a la luz, sino a la quietud que hay debajo de ella». La señorita Marple cerró el guión, y sus dedos descansaron suavemente sobre la tapa. En esa tarde volvió a caminar por el pueblo, como solía hacer cuando la luz se hacía larga y dorada. Pasó por el puente de piedra, la panadería y el estanque de los patos, donde una familia de ánades reales flotaba tranquilamente bajo los sauces llorones. Los niños la saludan con la mano. Aunt Parrow, junto a su dueño, meneando la cola. El pueblo había sobrevivido al escándalo. Como siempre, había absorbido otra sombra en su estructura, oculta tras cortinas de encaje y parterres ampero. Algo había cambiado, no de forma ruidosa ni dramática, no con declaraciones ni convulsiones, más bien algo se había suavizado. Una bondad había arraigado donde antes crecía la sospecha.
una especie de reverencia, tal vez, por lo que no se dice a ni la señorita Marple, siempre observadora. Se dio cuenta, regresó a casa justo cuando las farolas se encendieron. Su cabaña resplandecía con el aroma a té y a lavanda. El manuscrito reposaba sobre su escritorio, esperando. Lo volvería a leer más tarde, no como un acertijo, sino como una carta de amor. Se sirvió una taza de té y se sentó junto al fuego, con su gato acurrucado a sus pies. Afuera, la noche caía suavemente, envolviendo el pueblo en un silencio absoluto, bajo las tablas del suelo del antiguo salón parroquial. El polvo se había sentado, pero en los corazones y en los recuerdos. La historia perduró, no como una tradición, sino como un testamento. El amor que se esconde los secretos que sobreviven al brillo silencioso de una mujer que todo lo veía y no juzgaba nada.